La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización, presenta Tras las huellas de Jesús. El espacio diseñado para poder compartir y conocer de la palabra de Dios. Tras las huellas de Jesús. Un mensaje de esperanza para nuestros corazones. Con Isidra de Méndez, por TRT. Siempre contigo. ¿Cómo están, queridos televidentes de este programa Tras las huellas de Jesús? La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización a través de los medios, presenta para ustedes este programa Tras las huellas de Jesús. Tras aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, tras aquel que nos amó y nos amó hasta el extremo. Por eso vamos a escuchar este programa, vamos a verlo con mucha atención y a guardar todo esto como la Virgen María que sabía guardar en su corazón. Así que muy atentos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la orilla de enfrente. Se le reunió otra vez mucha gente alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó entonces un jefe de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había allí una mujer que padecía flujos constantes de sangre desde hacía 12 años. Aunque muchos médicos le habían hecho sufrir mucho y se había gastado todo lo que tenía, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás de él, entre la gente, le tocó la punta del manto, diciéndose: con que le toque aunque sea la punta del manto, me curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó en su cuerpo que estaba curada de aquel tormento. Jesús, dándose cuenta de que había salido de él aquella fuerza, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te apretuja y tú preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó, se echó a los pies y confesó la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y sigue sana de tus tormentos. Aún estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija está muerta. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, ten fe y eso basta. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y estuvo contemplando el alboroto de los que lloraban gritando sin parar. Luego entró y les dijo: ¿pero qué gritos y qué llantos son esos? La niña no está muerta, la niña está dormida. Ellos se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y con sus compañeros entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo:
talita cumi, que significa: escúchame tú, pequeñita, ponte en pie. La pequeña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Se quedaron como viendo visiones. Él les insistió en que nadie se enterase y les pidió que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. He querido que este hermoso texto del Evangelio de Marcos, es curioso, el Evangelio de Marcos no es el evangelio más ampuloso ni más amplio en la presentación de sus textos, sobre todo comparado con los grandes sermones del Evangelio de Mateo, y ni qué decir con las piezas literarias y teológicas del Evangelio de Juan. Y sin embargo, ese Evangelio de Marcos, evangelio tan sobrio, tan conciso, tan sencillo en la manera como nos presenta Jesús, tiene esta gran escena largamente contada, incluso en comparación con los otros evangelios que la narran. El Evangelio de Marcos es exquisito en los detalles, cuando narra esta escena de dos mujeres en paralelo, y esas dos mujeres en paralelo relacionadas con este hombre maravilloso que es Jesús en el centro del relato. Dos mujeres en paralelo, las dos con 12 años por un lado o por otro, las dos con una vida destrozada, las dos con una realidad dolorosa, y las dos frente a alguien que les levanta, les restaura y les transforma. Tengan ustedes ese texto de fondo. Ahora al final yo voy a volver a ese bello texto con el que he comenzado este encuentro que hoy vamos a compartir. Y ustedes tenganlo de fondo. Tengan de fondo esa mujer con hemorragias continuas que llevaba 12 años sufriendo con esas hemorragias, que se había gastado todo su dinero intentando curar. Había ido donde los médicos, los cuales no habían podido sanarla, sino que se había puesto peor. Ustedes tengan presente a esa niña que a los 12 años, a las puertas del convertirse en mujer y del resto de su vida, la vida se le trunca, la vida se le acaba, la vida se le muere, la vida se le va.